Y bueno, para hablar del 8º aniversario del Papa Francisco, que se cumple justamente hoy, el viaje reciente de hace unos días a Irak, el reciente libro publicado, Soñemos Juntos, tenemos en comunicación con el doctor Alejandro Bonet. ¿Cómo te va? Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal, Emilio? Buen día, saludo a toda la audiencia. Bueno, empezamos por el viaje a Irak. ¿Qué te dejó estos encuentros religiosos, políticos con la gente, en un lugar conflictivo, ¿no? No nos olvidemos de las guerras recientes. Sí, este viaje, dentro de los 33 viajes que ha hecho en estos 8 años el Papa Francisco, me parece que uno de los más claros testimonios de qué significa hablar más con gestos que con palabras. Justamente en el día de hoy, que se cumple el 8º aniversario, como bien decías vos, de su elección, y el 2º aniversario de que en la ciudad de Rafaela presentamos la muestra Gestos y Palabras, este viaje refleja fundamentalmente eso, que Francisco habla más con gestos que con palabras. Y en el encuentro interreligioso que tuvo, uno de los más decisivos de la historia de la Iglesia Católica, porque es la primera vez en la historia que un papa visita Irak y es la primera vez en la historia que un papa va a Ur, donde nace la fe. Ur de los caldeos, donde nace la fe de los cristianos, la fe de los judíos y la fe de los musulmanes. Y él, a través de un gesto, hace memoria de ese momento en que Abraham se puso en camino, abandonó su tierra y se inundó en el misterio de la llamada de Dios. Y el Papa es un claro reflejo de un nuevo Abraham, de un nuevo Moisés, que nos está abriendo un camino para la historia contemporánea totalmente original. Justamente la muestra que hicimos se llamaba Una presencia original, y el Papa es una presencia original. Y en este viaje le encarna justamente lo que vos citabas anteriormente, a través de un gesto, encarna las palabras de Fratelli Tutti y de Soñemos Juntos, que son los dos textos, uno hecho el 3 de octubre, en víspera de firmado, ¿no? El 3 de octubre en la tumba de San Francisco de Asís, la víspera del día de San Francisco, el 3 de octubre del 2020, y el otro publicado en Adviento del 2020, Soñemos Juntos. En esos dos libros, Francisco condensa la experiencia que ha hecho en estos 8 años de pontificado. Es decir, y en el gesto que realizó en Irak, muestra de manera carnal y concreta el contenido de esos dos grandes documentos, que es su mayor testimonio en 8 años de pontificado, porque él en esos textos, tanto en Fratelli Tutti como en Soñemos Juntos, él juzga la experiencia que ha hecho en estos 8 años. Él no nos ofrece una serie de palabras, sino que se ofrece a sí mismo. En esos dos testimonios, Fratelli Tutti y Soñemos Juntos, él ofrece su experiencia, cómo tocó con su mano, con sus ojos, con su carne, la realidad más dramática del hombre contemporáneo, y nos ofrece un camino concreto a seguir, una senda por donde caminar, como en su momento lo hizo Abraham, y como en su momento lo hizo Moisés. Está abriendo un nuevo camino para la historia humana contemporánea. Hablaste de Soñemos Juntos, este libro que fue en base a conversaciones con el escritor y periodista Austin Avery, que también es amigo tuyo, a lo largo de conversaciones durante la pandemia y cuarentena. Tiene una profundidad muy importante, ¿no? Porque reflexiona sobre justamente el sentido de la vida, dónde queremos ir, los apegos, las esclavitudes, los límites, ¿no? En el fondo. Sí, para mí es lo mejor que él ha escrito en sus 8 años de pontificado, porque es lo mismo que la Fratelli Tutti, pero contado a la luz de su experiencia. Yo tuve la gracia de Dios, que me ha bendecido con eso, porque el 22 de abril de 2020 tuvimos un diálogo con Austin Avery y con 500 conexiones a través de un Zoom con toda gente de toda América Latina, España e Italia, donde Austin terminaba de hacer hacía poquitos días una entrevista con el Papa Francisco, de lo cual hablamos en ese encuentro que hicimos el 22 de abril. Y bueno, a la luz de ese diálogo que tuvimos, de la entrevista que él había hecho con el Papa Francisco, nació la idea de hacer Soñemos Juntos. Por eso tuve una tremenda alegría cuando él me llamó y me invitó a presentar juntos este libro, que lo hicimos el 18 de febrero también con un Zoom abierto,
que ya tuvo más de 1.500 visitas, y en esa presentación que hicimos el 18 de febrero, él desarrolla qué es Soñemos Juntos, porque el núcleo de este libro es que él nos enseña, el Papa, a contemplar, discernir y proponer. Es como un salto cualitativo del camino que venía haciendo la Iglesia latinoamericana en estos últimos 55 años, cuando a través de los encuentros de Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, la Iglesia de Latinoamérica hizo todo un itinerario de, a través del ver, juzgar y actuar, cómo encarnar la fe en el mundo contemporáneo. Bueno, esa encarnación de la fe se dio esencialmente en Aparecida, donde es la expresión más madura de todo ese proceso de 52 años. Y Bergoglio fue el redactor de Aparecida. Y él, en este libro, es como que hace a su vez un salto cualitativo en relación a Aparecida, porque del ver, juzgar y actuar, él pasa al contemplar, discernir y proponer. Y realmente él nos va llevando de la mano, como un gran director espiritual, para ayudarnos a entender qué es lo que está en juego en el mundo de hoy, a través de lo que ha pasado con la pandemia. ¿Qué sucedió con el hombre contemporáneo en relación a la pandemia? ¿Qué es lo que se desveló? ¿Cómo discernir eso que nos sucedió? ¿Cuál es un camino de discernimiento? Y cómo proponer una humanidad nueva al hombre de hoy. Es decir, realmente ese libro es para mí lo mejor que he leído de Francisco y de Bergoglio, porque es el libro donde más encarna su testimonio personal y donde más se expone él en persona, a tal punto que él en el libro cuenta sus propios COVID. Él habla de los COVID que tuvo San Pedro, San Pablo, Sansón, el rey Salomón, los distintos personajes de la Biblia, y luego dice, bueno, así como ellos tuvieron su COVID, yo tuve mis propios COVID. Y justamente lo más bello del libro es cómo él nos enseña que cada persona, cada uno de nosotros, en su vida le toca vivir momentos de gran desolación, como el que estamos viviendo ahora con la pandemia. Y son los momentos no para quejarse, entristecerse, vivir del rechazo, sino los momentos para madurar. Cuando uno le toca vivir un momento de desolación, un momento de tristeza, un momento de angustia, es el momento donde nace el discernimiento. Y él dice, cuando se lleva a fondo la experiencia de la desolación, es cuando Dios responde con la sobreabundancia de su gracia. Y él le da un término que a mí me fascinó, que se llama el desborde. Dice, como sucedió con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo reconoce su pecado y regresa a su padre, el padre lo desborda, porque responde de una manera que era inimaginable para el hijo pródigo. Entonces, como hizo Jesús con la samaritana, como hizo Jesús con la pecadora, que la respuesta que daba cuando lo estaban por apedrear a la pecadora, era el que no tenga pecado tire la primera piedra, y es un desborde, porque Dios responde dentro de la realidad de una manera sorpresiva que uno ni se hubiese imaginado. Entonces, Francisco nos dice, estamos viviendo un momento donde si obedecemos las circunstancias en las cuales Dios nos está poniendo, Dios va a responder con un desborde. ¿Cómo fue el viaje a Irak? Eso fue un desborde, porque que en Karaosh y Erbil, en los lugares donde el ISIS mató de manera despiadada a infinidad de cristianos, una mamá cuyo hijo murió a causa del ataque del ISIS, en la misa que celebró en el mismo Erbil, Francisco, esa mamá dio su testimonio de perdonar a los asesinos de su hijo. Eso es un desborde, es un milagro contemporáneo, no es un milagro que sucedió en la época de Jesús, es la contemporaneidad de Cristo hoy. Una madre perdonando a su asesino, al asesino de su hijo, que lo hizo el ISIS hace muy poquito tiempo. Es decir, el Papa ha generado un hecho
que muestra cómo Dios puede responder desbordando la realidad a través de su gracia. Por último, Alejandro Bonet viaja por todo el mundo, dijiste 33 viajes, es muy respetado, muy querido, y todavía está pendiente el viaje en Argentina, y acá todavía nos peleamos si estamos a favor, estamos en contra, con miradas ideológicas sesgadas, ¿no? Sí, eso es justamente una de las cosas que todos los argentinos, sin excepción, tenemos que reflexionar, a la luz justamente de Soñemos Juntos y de este último viaje, que vemos al Papa con anteojera, no nos damos cuenta la gracia que significa el regalo que Dios nos ha hecho con este Papa, que es argentino, es uno de los nuestros. Y él en el viaje de regreso de Irak a Roma no descartó la venida a la Argentina. Él dijo que una de las posibilidades es que él visite el sur de Brasil, Argentina y Uruguay en un próximo viaje. Pero para que eso acontezca, nosotros tenemos la humildad de tener, como argentinos, tenemos que tener la humildad de ponernos de rodillas ante el sagrario y pedirle a Cristo que nos conceda la gracia de esa visita, porque hoy por hoy no somos dignos de esa visita. Los argentinos nos hemos comportado de una manera totalmente inadecuada para que el Papa se sienta interesado en venir a la Argentina, porque no nos damos cuenta la gracia que significa que Cristo nos haya regalado un Papa como el que nos regaló. Y que si hay una indicación que dar a la audiencia de este momento, a la luz de lo que está pasando con Francisco, pongámonos de rodillas, pidamos perdón y recemos para que el Papa nos venga a visitar y nos ayude a ponernos de pie en esta postración que estamos viviendo como argentinos. Alejandro Bonet, muy claro como siempre, muchas gracias por esta comunicación con el programa Sábado 100 por Radio El Espectador.